como las abejas que escuchamos ahí. La verdad que desde la nueva información del Banco Central, uno la repite, escucha que es bueno, que no es tan bueno, pero no entendemos cuando eso baja al pueblo, al consumidor, al que tiene ahorros, qué pasa con las tasas de interés. Pero les adelanto, en Finanzas con Café, Liliana Rodríguez Álvarez dice que las tasas de interés son sabias. Yo quiero saber, Liliana, ¿por qué son sabias las tasas de interés? Adelante. Buenos días, doña Carmen. Sí, eso, quisiera hacer un recorrido hoy por algunas informaciones y ver precisamente eso, por qué son sabias las tasas de interés. Un placer como siempre, y agradeciendo a Plasencia y usted que podamos conectarnos para compartir estas informaciones que pueden ser claves para la toma de decisiones de las personas. Y para insistir sobre todo en que la gente sepa interpretar cómo se reflejan esas informaciones económicas en su cotidianidad, como usted muy bien lo decía. Como dije en una ocasión en el programa, no quisiera decir a la gente qué debe hacer, porque se conjugan muchas variables personales en cada caso. Pero sí adelantar que la realidad internacional sugiere que hay que proceder con prudencia. No porque se prevé un panorama catastrófico mundial, pero que sí puede ser catastrófico para una persona si no toma en cuenta muchas variables económicas y financieras, entre ellas las tasas de interés. Una persona que tenga el retorno de su inversión garantizado puede invertir lo que quiera. Si yo tengo ya mis ventas garantizadas, pues puedo realizar esa inversión. De hecho, hay empresarios que dicen que estos son momentos ideales para invertir, comprar otras empresas. Pero aquellos que no tienen esa garantía, que tienen que manejarse con cuidado y ser prudentes en cuanto al volumen de endeudamiento para no arriesgar todo por una mala decisión. Porque es muy probable que sigan subiendo las tasas de interés y lo comentaremos ahora. Hay que plantearse escenarios de estrés de si puedo seguir pagando mi cuota, si me aumentan un 3%, pero ¿y si fueran 5% el aumento? ¿Pudiera seguir pagándolo? Entonces esos son interrogantes que tenemos que hacernos. Y de hecho, quiero recordar una expresión popular que refleja lo que acabo de decir. Seguramente usted lo debe conocer mejor que yo, que se dice, usted tiene que contar con el moquillo. Cuando se dice, usted tiene que contar con el moquillo, técnicamente... pero eso tiene una sabiduría popular impresionante, y eso lo usan los productores agrícolas siempre. El moquillo puede dañar la fiesta, ¿no? Exactamente, porque justamente el moquillo se refiere a la gripe aviar. Usted puede tener una fantástica granja, pero ¿qué pasa si los pollos se contagian de gripe aviar? Entonces ya, daña la fiesta, como usted bien dice. O pongamos que usted tiene su producción, pero de repente deciden importar a tasa cero. Lo que me lleva a la primera noticia sobre la inflación a nivel internacional y el futuro de las pymes. Leí un artículo hace unas semanas de Bloomberg que recogía datos de una encuesta de McKinsey y compañía, que más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas europeas, más de la mitad de las pymes, dicen que se enfrentan a una bancarrota en el próximo año si los ingresos no mejoran, sobre todo en Italia, en Francia y en España, porque afirmaron que sus ingresos han caído un 70%. Y ojo, que estos tres países no son los de mayor aumento de nivel general de precios dentro de la zona euro. Entonces, la inflación en todo el mundo sigue siendo alta y en parte es un reflejo de las facilidades crediticias otorgadas por la pandemia, y lo hemos comentado acá en otros momentos. De hecho, antes de ayer se daba a conocer el nivel de inflación en la zona euro, que para octubre alcanzaba la cifra de 10.7% y no ha mermado. En septiembre fue de 9.9% en la zona euro y el mes anterior, en agosto, fue de 9.1%. Alemania tiene la inflación de 11.6%, Bélgica de 13%, Holanda de 16%,
10.8% y los países bálticos superior al 20%. Europa está siendo muy afectada por los altos precios y escasez de los fertilizantes y del gas natural, producto de las sanciones impuestas a Rusia. Y Estados Unidos evidentemente le ha ido mejor que a Europa porque sigue importando fertilizantes desde Rusia y por sus exportaciones de gas natural a Europa al triple del valor que antes Europa se lo pagaba a Rusia. A septiembre de 2022, la tasa de inflación interanual era de 8.2% en Estados Unidos, una décima inferior al mes de agosto y 1.1 puntos porcentuales inferior respecto a junio. Desde junio, el precio de la gasolina en Estados Unidos ha ido bajando, pero lo que la mantiene elevada, la tasa de inflación en Estados Unidos, es la vivienda. Lo que me lleva a la segunda noticia. Entonces, ya veíamos el tema de la inflación que se mantiene bastante elevada en Estados Unidos, ha ido controlándose, pero todavía hay un factor que influye mucho, que es esto, el aumento del costo de la vivienda en Estados Unidos. Y esto, pues de acuerdo a informaciones que la pasada semana publicaron medios de comunicación norteamericanos, el costo del alquiler de una vivienda en Estados Unidos ha aumentado cerca de un 25% en 2 años. Y el pago mensual de la hipoteca de una vivienda de precio medio en Estados Unidos subió de $1,300 a $2,300 en un año. O sea, estamos hablando de un aumento de un 77%. ¿Y esto por qué? Porque las tasas de interés hipotecarias a 30 años en Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en 20 años. Pasó de cerca de 3% en el 2021 a 7.08% ahora en el mes de octubre de 2022. O sea, más del doble. Por eso ya se está leyendo que familias están abandonando la búsqueda de apartamentos y algunos están regresando a vivir con sus padres porque no pueden aguantar el costo de la vivienda. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta, todas estas variables, porque como todavía hay un factor que está incidiendo en el nivel de inflación de Estados Unidos, se espera que la Fed hoy 2 de noviembre, aumente la tasa de interés en 75 puntos básicos por cuarta vez consecutiva para alcanzar el rango de 3.75 a 4%. Y se entiende que todavía no ha terminado de subir las tasas porque se espera que también el 14 de diciembre aumente la tasa de interés en igual proporción. Desde marzo de este año, de 2022, inició el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo. En esa fecha, en marzo de 2022, la tasa rondaba el 2% hasta alcanzar ahora niveles del 4% en el mes de octubre. Y todas estas variables lo señalo estas variables de Estados Unidos y de Europa, porque es importante darle seguimiento. O sea, nosotros como dominicanos, dominicanas, tenemos que darle seguimiento a la realidad en Estados Unidos y Europa, sobre todo España, y también China, aunque eso podemos hablarlo en otro momento. Pero ¿por qué darle seguimiento a Estados Unidos y Europa? Ambas son las principales fuentes de remesa de la República Dominicana. Pero además, Estados Unidos es el principal socio comercial. Y también, ¿por qué? Porque hay que contener los dólares en el país y garantizar que el peso dominicano se aprecie o se mantenga estable. Porque cuando la Fed, la Reserva Federal, aumenta su tasa de interés, como se prevé que haga hoy, lo que está haciendo es encareciendo su moneda y por tanto hace que se aprecie el valor del dólar frente a otras monedas. ¿Y qué causa esto? Que salgan capitales de otros países, como pudiera ser aquí, para invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque las tasas son atractivas. Y por ende, depreciaría las otras monedas. Pero también esto causa problemas de deuda en los países emergentes, esa apreciación del dólar, porque son países, como es el caso de República Dominicana, que tienen sus deudas en dólares. Entonces, sin embargo, aquí en República Dominicana se han ido aumentando las tasas de interés, e incluso antes que la Fed,
y se han realizado ofertas públicas de valores muy atractivas, a tasas muy atractivas, que han permitido, entre otras variables, como las remesas y la inversión extranjera directa, que la moneda dominicana se aprecie. De hecho, la tasa de cambio al día de ayer era de 54.3 y el 5 de enero de 2022 esa tasa se situaba en 57.71. En lo que va del año, la moneda dominicana se ha apreciado un 6%. Y esto entonces me encamina a hablar de lo que usted hace unos minutos comentaba, y lo comentaba también el lunes, sobre el aumento en la tasa de política monetaria por parte del Banco Central. Este lunes, el 31 de octubre, el Banco Central de la República Dominicana aumentó en 25 puntos básicos la tasa, ubicándola ya en 8.5%. La tasa de política monetaria busca promover el ahorro, desestimular un poco el consumo y la demanda también, para poder controlar el nivel de inflación. Pero, ¿qué acabamos de ver? Que también permite que se contengan dólares en el mercado, en la República Dominicana, que no aumente el nivel de deuda por una apreciación del dólar frente al peso, y que ante un auge en las importaciones agrícolas, se reduzca el impacto de la inflación importada. Con esto que acabo de decir, no significa que la situación económica no esté difícil para la mayoría. La capacidad de compra se ha reducido cerca de un 9%, las tasas de interés de los préstamos han podido aumentar cerca de 4 puntos porcentuales, pero sí que estas medidas del Banco Central han permitido moderar el incremento de la inflación, influenciado también por elementos externos. Entonces, de hecho, la canasta familiar ha pasado de 34,000 pesos en septiembre de 2019 a 42,000 pesos ahora, en septiembre de 2022, es decir, cerca de un 23% mayor. Pero, a pesar de esto, los 2 meses pasados, tanto agosto como septiembre, comenzamos a ver cómo aquí en República Dominicana se reducía el incremento mensual del nivel general de precios, pues la inflación en agosto y en septiembre se mantuvo por debajo del 0.3%. Esto permite alcanzar el nivel de meta de inflación de 4% más menos 1% para mitad de 2023. Y la inflación interanual se redujo de 8.8% en agosto a 8.63% en septiembre. Pero, y ahí algunos temas que vamos a abordar la semana próxima, pudieran verse otros aumentos de la tasa de política monetaria antes de que finalice el año, porque se esperan otros aumentos de la tasa de interés por parte de la FED, como comenté hace un rato, y ya están sucediendo eventos que estimulan el consumo en lugar de suavizarlo. ¿Y cómo cuáles? El Black Friday, que ya está iniciando. De hecho, ya hay incluso plataformas internet de comercio electrónico que ya lo están anunciando, un pre-Black Friday, que nos pasamos el mes de noviembre entero en este tema. Vienen las Navidades y también las ferias de vehículos. Entonces, no estoy diciendo que no se aprovechen las ofertas, sino que cada uno calcule bien y compre si está dentro de su planificación y su presupuesto. Y antes de entrar al siguiente tema, pues justamente para abordar el tema del estímulo del consumo, cuando realmente la tasa de política monetaria lo que está diciendo es que tratemos de suavizarla. Por eso usted tiene que resistir algunas preguntas antes de pasar a ese otro tema. Claro, bueno, antes de pasar a ese último tema, y ahí entonces me encantaría escuchar las preguntas, sí hablar de lo que usted decía, de lo que significa la tasa de política monetaria. Un aumento en la tasa de política monetaria es una buena noticia para el ahorrante.
Implica mayores ingresos y retorno para los que tienen certificados de depósitos y títulos del Banco Central y de Hacienda, porque, por ejemplo, la tasa de interés pasiva ponderada de los bancos múltiples pasó de 2.54% en la semana del 3 al 7 de enero de 2022, es decir, en la primera semana de este año de 2022, la tasa de interés pasiva ponderada de los bancos múltiples era de 2.54%. Y ahora, para la semana pasada, del 24 al 28 de octubre, esa misma tasa de interés pasiva ponderada de los bancos múltiples se situaba en 8.47%. O sea que pasó de 2.54 a 8.47% la tasa anual. Eso es en promedio, pues eso varía de banco, del perfil del cliente, del monto a depositar, del plazo en que se va a colocar, entre otros. Pero según datos publicados el 28 de octubre por la Superintendencia de Bancos, a junio de 2022, las captaciones ascienden a 2.22 billones de pesos. Eso representa un 13% de aumento respecto a junio de 2021 y cerca de 3.6% de aumento entre enero y junio de 2022. Y todavía, entre junio y octubre, han seguido aumentando las tasas de interés pasiva. Pero la otra cara de la moneda, que para aquel que tiene un crédito o que necesita uno para realizar una inversión, afrontar imprevistos o satisfacer necesidades, no es muy buena noticia, porque implica un aumento en la tasa de interés activa. Y la tasa de interés activa ponderada de los bancos múltiples pasó anualmente de 10.43% en la primera semana del año a 14.21% en la semana pasada. Y cuando desagregamos esto por tipo de préstamo, comercio, consumo hipotecario, quisiera destacar estas tasas a nivel anual. A nivel de comercio pasó de 8.92% a 13.25%. Las de consumo pasó de 13.68% a 19.18%. Y la hipotecaria pasó de 8.7% a 11.5%. Por eso decía que las tasas de interés son sabias. Son sabias porque nos dicen qué hacer. Hay que analizar bien y saber si tenemos la capacidad de hacer frente a los compromisos financieros. Lo ideal es que el nivel de endeudamiento no supere el 35% del total de ingresos de la persona. Así que hay que pensar en, bueno, si me aumenta la tasa en 3%, ¿cuánto sería mi cuota? Si me aumenta un 5%, ¿cuánto sería mi cuota? Saber si podemos hacerle frente, para si no, entonces poder hacer ajustes a nivel de presupuesto personal o del hogar. Pero antes de pasar si me quedan unos minutitos, de pasar al último tema de justamente de las ferias de vehículos y del estímulo del consumo, pues escucho las preguntas, doña Carmen. Perfecto. Mire, leyendo el comunicado del Banco Central de la República Dominicana y sus comentarios, bueno, uno mira, se aumentaron en 25 puntos básicos, pasamos de 8.25 a 8.50. Recuerdo que Jimmy Hungría nos dio la primicia, ya usted la sabía, pero vamos conforme a todas las preguntas que hacen los oyentes, las oyentes. Vamos al día a día. Primero, ¿por qué tan rápido los cambios? Segundo, dice, ¿cómo es posible, o si es posible, que en la época del mayor consumo en la República Dominicana esto se haga? Sí, parte de las justificaciones de los expertos, entre ellos Liliana, es que esto disminuirá el consumo. Bueno, de alguna manera usted lo explicó cuando estaba desarrollando el tema. Y la pregunta de siempre, ¿qué pasa con los préstamos? ¿Y quién me asegura que dentro de una semana eso no va a variar? Y entonces, ¿cómo se va a sentir el efecto? Esa me gusta, Liliana. Es cierto,
Si mañana vuelve el Banco Central a variarla, entonces el efecto no se siente de inmediato. Resumiendo, ¿por qué en esta época, si esta es la época del consumo, cuánto tiempo de vigencia tiene este aumento de la tasa de interés y lo de los préstamos? Y yo agrego, usted que va a hablar sobre la feria de vehículos, cómo puede afectar eso a las personas que la semana pasada se atrevieron a invertir en un vehículo por lo atractivo que resultaban las ofertas en las ferias. Ahí tiene la tarea usted. Sí, y agradezco las preguntas porque trae a colación otros temas importantes que no había mencionado anteriormente, y es que lo primero es que cuando se toman estas medidas, el efecto no es inmediato. Toma un tiempo en permear en el mercado y en el sistema financiero también. O sea que por eso es que se dice la importancia de tomar las decisiones a tiempo. Hay mecanismos que permiten que la transferencia sea mucho más rápido, como por ejemplo cuando se colocan títulos en el mercado de valores, pues la transmisión un poco es más rápida, ¿no?, que cuando se hace a través de la tasa de política monetaria, porque toma un tiempo en sentirse los efectos. Y por eso siempre digo, hay que darle seguimiento a todas estas informaciones que publica el Banco Central y también sus homólogos en Estados Unidos y en Europa, porque nos indican hacia dónde nos dirigimos, porque no es algo inmediato, sino que en el corto plazo esto es lo que puede suceder. Y por eso mencionaba que se prevé que todavía ahora, en estos meses que quedan el año, se produzcan otros aumentos de la tasa de interés en la Reserva Federal, como en Europa y aquí en República Dominicana, porque precisamente lo que busca este instrumento es reducir el consumo, y esta es una época donde tradicionalmente las personas dedican parte de sus ingresos a consumirlo o consumirlo de más. Por eso algunas veces se dice incluso que llega el doble sueldo y ya se debe. Personas que lo tienen ya comprometido. Por eso si en otros años pues se podía y se tenía la posibilidad de comprar o aprovechar ofertas en estos meses, pues ser muy cautos para poder tener un colchón y un margen para imprevistos, porque precisamente los accidentes, por eso son accidentes, o sea, yo no lo estaba previendo y entonces no sabemos cuánto más pueden variar las tasas de interés. Por contrato regular, al menos que sean préstamos que se hayan obtenido con las facilidades que otorgó el Banco Central en la pandemia, que eran tasas fijas. Luego, por lo general, casi la mayoría tienen tasas variables. En este caso, por ejemplo, y como vamos a mencionar ahora, la Feria de Vehículos ofrece tasas fijas, pero por un tiempo específico, dependiendo de cómo contrataste ese préstamo. Así que, como las tasas, y sobre todo aquellas personas que no tengan tasas fijas, que tengan tasas variables, tienen que hacer sus escenarios y su presupuesto de cara al 2023 para saber cuánto sería el efecto, en cuánto me aumentaría. Me aumentaría en 3,000 pesos, en 5,000 pesos o en 10,000 pesos las cuotas que tendría que pagar de todos mis préstamos, porque sin duda que hay otros elementos que influyen y políticas que influyen, entre ellas la política fiscal, y si se van a agregar impuestos a nuevos sectores, si los precios de productos agropecuarios continuarán aumentando porque quizás no hay una planificación en algunas áreas del sector agropecuario. Entonces, todos esos son otros elementos no directamente financieros que hay que tomar en cuenta. Y por eso decía que, bueno, el Banco Estatal, o sea, el Banco Central está tomando esta decisión de aumentar la tasa de política monetaria.